Buenas noches a todos los que se atreven a escuchar historias que desafían nuestra comprensión. Hoy les traigo una de las más perturbadoras narraciones de la historia de México. Un relato que ha permanecido oculto entre los archivos polvorientos y los susurros de los habitantes más ancianos de Veracruz. Lo que están a punto de escuchar no es una leyenda inventada para asustar a los niños en noches oscuras. Es un caso real, documentado, aunque muchos han intentado borrarlo de la memoria colectiva. La desaparición de las 14 hermanas del convento Beltrán en 1892 sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes de nuestra historia. Les advierto que esta historia contiene elementos perturbadores, relatos de testigos que nunca antes habían hablado y documentos que fueron ocultados durante más de un siglo. Lo que descubrirán en los próximos minutos podría cambiar su percepción sobre ciertos aspectos de nuestra historia religiosa y social. Antes de continuar, les recomiendo que se aseguren de estar en un lugar tranquilo, donde puedan prestar toda su atención a los detalles escalofriantes que voy a compartir con ustedes. Si están listos para sumergirse en esta oscura historia de Veracruz, les invito a quedarse hasta el final, porque los últimos capítulos revelan información que muy pocos conocen, incluso hoy en día. Amigos, antes de sumergirnos en las profundidades de esta macabra historia, les pido un momento. Si eres nuevo en este canal, La Macabra Historia se dedica a rescatar relatos olvidados, testimonios de personas que descubrieron algo, conocieron a alguien o sobrevivieron para contarlo. Historias reales que nos revelan aspectos inquietantes de nuestro pasado y presente. Si disfrutas de estos misterios históricos documentados, ayúdanos a llegar a más personas como tú. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que también disfrute de estos escalofriantes relatos basados en hechos reales. Recuerda que cada semana desenterramos un nuevo misterio y te aseguro que lo que estás a punto de escuchar sobre el convento de las hermanas Beltrán te dejará sin aliento. Quédate hasta el final, porque la conclusión de esta historia contiene revelaciones que han sido ocultadas durante generaciones. Ahora sí, comencemos con esta perturbadora historia de 1892. Veracruz, 1892. El puerto bullía de actividad comercial mientras México experimentaba los últimos años del Porfiriato. Entre las calles empedradas y las casas coloniales de colores vivos se alzaba una estructura imponente y sombría, el convento de las hermanas Beltrán. A diferencia de otras órdenes religiosas más conocidas, las hermanas Beltrán constituían una orden cerrada y misteriosa, fundada por la acaudalada familia Beltrán, descendientes de españoles que habían acumulado una fortuna considerable en el comercio marítimo. La orden se había establecido en 1843, cuando doña Catalina Beltrán, tras la muerte de su esposo, donó gran parte de su fortuna para la construcción del convento. El edificio se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeado por altos muros de piedra volcánica negra que contrastaban con el blanco inmaculado de la fachada principal. Las ventanas, estrechas y alargadas, permanecían siempre cubiertas por pesadas cortinas de terciopelo rojo. Los habitantes de Veracruz rara vez veían a las monjas, quienes solo salían para realizar obras de caridad específicas, siempre en grupo y siempre cubiertas casi por completo con sus hábitos negros y velos que ocultaban sus rostros. Don Sebastián Mondragón, actualmente con 97 años y uno de los últimos testigos vivos relacionados con este caso, recuerda las historias que su abuelo le contaba sobre el convento. Mi abuelo era carpintero y fue llamado varias veces para realizar trabajos en el convento. Siempre regresaba inquieto. Decía que dentro de esos muros el tiempo parecía detenerse. Las hermanas caminaban en silencio absoluto, y la Madre Superiora, Sor Beatriz Beltrán, descendiente directa de la fundadora, controlaba cada aspecto de la vida en el interior. Lo que hacía especial a esta orden era su dedicación a preservar y restaurar manuscritos antiguos.
El convento albergaba una de las bibliotecas privadas más importantes de México, con textos que databan del siglo XVI, traídos durante la conquista y otros adquiridos posteriormente a través de las conexiones comerciales de la familia Beltrán. Según los registros oficiales, en 1892 habitaban el convento 27 monjas. La Madre Superiora, 5 hermanas de alto rango que formaban el consejo y 21 hermanas que se dedicaban a diferentes labores, desde la cocina y el mantenimiento hasta el meticuloso trabajo de restauración de manuscritos. El doctor Ernesto Valverde, historiador especializado en la región de Veracruz, explica: las hermanas Beltrán tenían acceso a conocimientos que muy pocos poseían en esa época. Su biblioteca contenía textos sobre medicina, astronomía, matemáticas y otros saberes científicos que la Iglesia Católica a veces miraba con recelo. Esto las colocaba en una posición privilegiada, pero también peligrosa. La mañana del 17 de septiembre de 1892, el padre Joaquín Arteaga se presentó en el convento para oficiar la misa dominical como era costumbre. Al no recibir respuesta en la puerta principal y tras esperar más de una hora, decidió buscar ayuda en la ciudad. «Algo no está bien en el convento», le dijo al jefe de la policía local, don Ricardo Montúfar. «Las hermanas nunca han faltado a la misa dominical en los 15 años que llevo oficiando para ellas». Montúfar, acompañado por 4 de sus hombres y el padre Arteaga, regresó al convento. Tras llamar repetidamente y no obtener respuesta, tomaron la decisión de forzar la entrada. Lo que encontraron dentro marcaría el inicio de uno de los misterios más perturbadores de la historia de Veracruz. La puerta principal se dio con un chirrido siniestro, revelando el amplio patio central del convento. Las macetas con flores cuidadosamente dispuestas alrededor de la fuente central parecían haber sido regadas recientemente. Todo estaba en perfecto orden, como si las habitantes del lugar simplemente se hubieran esfumado en medio de sus actividades cotidianas. «Revisamos cada habitación, cada rincón», escribió Montúfar en su informe oficial. «Encontramos 13 hermanas en sus celdas, dormidas o en actitud de oración. Al intentar despertarlas, comprobamos con horror que todas estaban muertas, sin signos visibles de violencia. Otras 14 hermanas, incluyendo a la Madre Superiora, Sor Beatriz Beltrán, no fueron encontradas por ninguna parte». Así comenzaba el misterio que nunca ha sido resuelto. 13 monjas muertas, sin causa aparente, y 14 desaparecidas, sin dejar rastro. Lo más inquietante: todas las puertas y ventanas estaban cerradas desde el interior, y los altos muros que rodeaban el convento permanecían intactos. ¿Qué ocurrió realmente en el convento de las hermanas Beltrán aquella noche de septiembre de 1892? Los siguientes capítulos revelarán detalles que han permanecido ocultos durante más de un siglo. La noticia de lo ocurrido en el convento de las hermanas Beltrán se extendió como pólvora por Veracruz. El gobernador del estado ordenó un cordón policial alrededor del edificio y convocó al doctor Felipe Mendoza, el médico forense más respetado de la región, para examinar los cuerpos de las 13 religiosas fallecidas. El doctor Mendoza llegó al convento al atardecer del mismo día. Los cuerpos habían sido colocados en la capilla, cada uno sobre un catre simple, cubiertos con sábanas blancas. El padre Arteaga rezaba en un rincón, visiblemente afectado por el macabro descubrimiento. «Nunca olvidaré lo que vi esa tarde», escribió Mendoza en su diario personal, un documento que permaneció sellado hasta 1967 y que fue descubierto por su nieta, Elisa Mendoza, entre las pertenencias familiares. Las hermanas parecían dormidas, sus rostros serenos, casi con una expresión de paz. No había signos de lucha, ni heridas, ni contorsiones que indicaran sufrimiento o agonía. El examen forense inicial reveló varios hechos desconcertantes. Todas las hermanas fallecidas vestían sus hábitos de dormir y estaban en sus respectivas celdas, algunas en posición de oración junto a sus camas, otras recostadas como si simplemente se hubieran quedado dormidas.
No había signos de envenenamiento, ni vómitos, ni espuma en la boca, ni decoloración de la piel. Las 13 monjas fallecidas eran las más jóvenes de la orden, con edades comprendidas entre los 19 y 32 años. Las 14 desaparecidas incluían a todas las hermanas de mayor edad y rango, encabezadas por la Madre Superiora, Sor Beatriz Beltrán, de 68 años. Lo más perturbador fue el descubrimiento en una de las celdas. Sor María de los Ángeles, una novicia de apenas 19 años, sostenía firmemente entre sus manos rígidas un trozo de papel arrugado. Las autoridades tuvieron que romper sus dedos para recuperarlo, un detalle que fue omitido en los informes oficiales, pero que Mendoza registró meticulosamente. El papel contenía un mensaje escrito apresuradamente con una caligrafía temblorosa. «Vienen por nosotras. La Madre Superiora dice que debemos seguirlas. Dios nos perdone por lo que hemos guardado». Este mensaje nunca fue incluido en los registros oficiales. El gobernador ordenó personalmente que se mantuviera en secreto para evitar especulaciones que pudieran dañar la reputación de la Iglesia y alterar el orden público, según consta en una carta privada enviada al jefe de policía Montúfar. Isabel Cortés, antropóloga e investigadora de la Universidad Veracruzana, quien ha dedicado años al estudio de este caso, explica: la sociedad de finales del siglo XIX no estaba preparada para enfrentarse a un misterio de estas características. Era más sencillo ocultarlo que admitir que no tenían explicación para lo sucedido. Mientras el doctor Mendoza continuaba con sus exámenes, la policía y varios voluntarios peinaban los alrededores del convento buscando a las 14 monjas desaparecidas. Revisaron pozos, cuevas cercanas, interrogaron a los habitantes de las casas próximas. Nadie había visto ni oído nada inusual la noche anterior. Un dato curioso surgió durante la investigación. Todas las hermanas fallecidas habían ingresado a la orden durante los últimos 5 años. Ninguna de ellas pertenecía al círculo íntimo de la Madre Superiora. El tercer día de investigación, el doctor Mendoza realizó autopsias completas a 3 de los cuerpos, seleccionados al azar. Sus hallazgos resultaron aún más desconcertantes. Las 3 hermanas presentan una anomalía que no puedo explicar con mis conocimientos médicos actuales, escribió en su informe confidencial al gobernador. Sus corazones muestran un ennegrecimiento del tejido, como si hubieran sido sometidos a un frío extremo. Sin embargo, el resto de los órganos se encuentra en perfecto estado. Mendoza solicitó permiso para enviar muestras a la Ciudad de México para un análisis más detallado, pero su petición fue denegada. 4 días después del descubrimiento, por orden directa del gobierno federal, los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en un terreno bendecido dentro del mismo convento. La ceremonia fue privada, con solo el padre Arteaga oficiando y las autoridades locales como testigos. Ningún familiar reclamó los cuerpos. De hecho, al revisar los registros del convento, las autoridades descubrieron otro hecho inquietante. Ninguna de las hermanas fallecidas tenía registros completos de su vida antes de ingresar a la orden. Era como si hubieran aparecido de la nada para unirse a las hermanas Beltrán. Mientras tanto, la búsqueda de las 14 desaparecidas continuaba sin éxito. El único rastro encontrado fue un velo negro enganchado en una rama de árbol a unos 3 kilómetros del convento, en dirección a las montañas. Varios grupos de búsqueda siguieron esa pista, pero se perdía en la espesura del bosque. Una semana después del incidente, el gobernador declaró oficialmente cerrada la investigación. El informe final, redactado por el propio Ricardo Montúfar, bajo estrictas instrucciones superiores, concluía que las 13 hermanas habían fallecido por causas naturales, posiblemente relacionadas con emanaciones de gas desde las profundidades de la tierra, y que las 14 desaparecidas probablemente huyeron aterrorizadas perdiéndose en el bosque. Nadie creyó esta versión oficial, pero nadie se atrevió a cuestionarla públicamente.
El convento de las Hermanas Beltrán fue clausurado definitivamente. Sus puertas y ventanas fueron tapiadas y se colocó un guardia permanente para evitar que curiosos o saqueadores entraran al recinto. Lo que nadie sabía entonces es que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Durante las semanas siguientes al incidente, mientras la historia oficial intentaba acallar los rumores y especulaciones, un joven periodista del diario El Imparcial de Veracruz comenzó a investigar por su cuenta. Su nombre era Martín Salazar, tenía 26 años y una reputación de obstinado y meticuloso. Mi abuelo Martín era un hombre adelantado a su tiempo, nos cuenta Gabriela Salazar, quien conserva los diarios y notas personales de su abuelo. Nunca aceptó la versión oficial. Decía que olía a encubrimiento desde kilómetros de distancia. Salazar comenzó entrevistando a los vecinos de la zona. Muchos se mostraban reticentes a hablar, pero una anciana que vivía en una pequeña casa con vista al muro trasero del convento le proporcionó un testimonio que cambiaría el curso de la investigación. Doña Remedios Gutiérrez, de 83 años, me contó algo que las autoridades nunca mencionaron, escribió Salazar en sus notas personales. La noche antes del descubrimiento, aproximadamente a las 3 de la madrugada, vio luces extrañas moviéndose dentro del convento. No eran antorchas ni lámparas comunes, dijo. Eran luces azuladas, como si el mismo aire brillara, fueron sus palabras exactas. La anciana también afirmó haber escuchado cánticos, no en latín como los rezos habituales, sino en un idioma que no pude reconocer, antiguo y gutural. Cuando Salazar le preguntó por qué no había informado de esto a las autoridades, la mujer respondió: «Nadie le cree a una vieja, muchacho. Además, hay cosas con las que es mejor no meterse». Esta pista llevó a Salazar a investigar más a fondo la historia de la familia Beltrán. Tras semanas revisando archivos municipales y registros comerciales, descubrió que la fortuna familiar no provenía únicamente del comercio marítimo, como se creía popularmente. Catalina Beltrán, la fundadora del convento, había estado casada con don Augusto Beltrán, un hombre que realizó numerosos viajes a Europa y que, según documentos comerciales, importaba artefactos y manuscritos de interés histórico y científico. Tras su muerte en 1842, Catalina no solo fundó el convento, sino que donó toda la colección privada de su esposo para formar la biblioteca. Lo que me resulta más intrigante, escribió Salazar, es que no existe un catálogo completo de esa biblioteca. Los pocos que tuvieron acceso a ella, principalmente sacerdotes y algún académico ocasional, firmaban un documento de confidencialidad cuyo contenido exacto desconozco. 3 meses después del incidente, Salazar consiguió infiltrarse en el convento abandonado. Sobornó al guardia nocturno con una suma considerable y pasó casi 6 horas explorando el interior con una lámpara de aceite. Sus notas de esa noche, escritas con caligrafía apresurada y manchadas de humedad, describen un lugar que parecía congelado en el tiempo. Las celdas permanecen intactas, como si sus ocupantes fueran a regresar en cualquier momento. Hay libros abiertos sobre las mesas, rosarios cuidadosamente colocados junto a las camas. En el refectorio, los platos de la última cena siguen sobre la mesa, la comida ahora convertida en una masa putrefacta y maloliente. Pero el verdadero descubrimiento lo hizo en la biblioteca. Tras mover una estantería aparentemente normal, encontró una puerta oculta que conducía a una cámara subterránea. Allí, en estantes que llegaban hasta el techo, se almacenaban cientos de manuscritos y libros que claramente no formaban parte de la colección religiosa regular. Muchos de los tomos están escritos en idiomas que no reconozco, anotó. Algunos parecen extremadamente antiguos, con páginas de pergamino y encuadernaciones de cuero trabajado con símbolos extraños. Hay manuscritos con diagramas astronómicos complejos, mapas de territorios que no corresponden a ninguna geografía conocida y tratados sobre lo que parece ser medicina avanzada o alquimia. Un libro en particular llamó su atención.
Estaba colocado sobre un atril de piedra en el centro de la cámara, como si fuera objeto de estudio reciente. Escrito en español antiguo, su título rezaba: Tratado sobre las puertas del conocimiento prohibido, traducción y comentarios de Sor Beatriz Beltrán. Salazar solo pudo hojear algunas páginas antes de que el tiempo se le acabara, pero lo que leyó lo dejó profundamente perturbado. Sor Beatriz escribió sobre portales entre mundos y conocimientos que los antiguos poseían y que la Iglesia ha intentado ocultar durante siglos. Hay referencias a rituales que requieren el sacrificio voluntario de 13 almas puras para abrir el camino hacia la sabiduría absoluta. Amigos de La Macabra Historia, ¿están disfrutando de esta inquietante narración? Lo que han escuchado hasta ahora apenas es la superficie de este oscuro misterio. Si les está gustando esta historia sobre el convento de las Hermanas Beltrán, ayúdenos a llegar a más personas que disfrutan de estos relatos basados en hechos reales. Tómense un segundo para darle like a este video, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen las notificaciones. Sus comentarios también son muy importantes para nosotros, así que no duden en compartir sus teorías sobre qué creen que sucedió realmente con las 14 monjas desaparecidas. Ahora, prepárense para los capítulos más impactantes de esta historia, donde descubriremos testimonios que nunca antes habían salido a la luz pública y documentos que revelan la verdadera naturaleza de las actividades en el convento Beltrán. Les aseguro que el final les dejará sin aliento. Continuamos con esta macabra historia. Martín Salazar nunca publicó sus descubrimientos en El Imparcial de Veracruz. La mañana siguiente a su incursión en el convento, fue detenido bajo cargos de alteración del orden público y difamación contra instituciones respetables. Pasó 3 meses en prisión y cuando fue liberado, descubrió que había sido despedido del periódico. Mi abuelo siempre decía que aquellos 3 meses le salvaron la vida, explica Gabriela Salazar. Le dieron tiempo para reflexionar sobre lo que había descubierto y entender que fuerzas muy poderosas estaban interesadas en mantener el secreto. Durante su encarcelamiento, ocurrieron varios hechos que pasaron desapercibidos para la mayoría, pero que Salazar registró meticulosamente en su diario personal. El guardia que le permitió entrar al convento apareció ahogado en el puerto. Las autoridades dictaminaron accidente por embriaguez. Doña Remedios Gutiérrez, la anciana que le habló de las luces extrañas, falleció repentinamente. El certificado de defunción indicaba causas naturales. El doctor Felipe Mendoza fue trasladado a un hospital en la Ciudad de México, aparentemente promovido a un cargo superior. Nunca regresó a Veracruz y murió 2 años después de fiebres tropicales, a pesar de estar en la capital. El padre Joaquín Arteaga fue enviado como misionero a Filipinas, entonces todavía colonia española. Tras su liberación, Salazar abandonó el periodismo y abrió una pequeña librería. En apariencia, había renunciado a su investigación, pero en realidad continuaba recopilando información en secreto, estableciendo correspondencia con investigadores de lo paranormal y estudiosos de textos antiguos en Europa y Estados Unidos. Durante casi 20 años, mi abuelo mantuvo un perfil bajo mientras construía una red de contactos, cuenta Gabriela. Enviaba copias de sus notas a personas de confianza en diferentes países, asegurándose de que la información sobreviviera incluso si algo le sucedía a él. En 1912, 20 años después del incidente, Salazar recibió una carta que le hizo revivir activamente su investigación. Provenía de San Francisco, California, firmada por una tal Hermana María de la Luz, quien afirmaba ser una de las 14 monjas desaparecidas del convento Beltrán. La carta, escrita en un español formal con caligrafía temblorosa, comenzaba así: Señor Salazar, he seguido su discreta búsqueda a lo largo de estos años. Ha llegado el momento de que conozca parte de la verdad, aunque no toda, pues hay conocimientos que siguen siendo demasiado peligrosos, incluso ahora. Lo que ocurrió aquella noche en el convento
fue solo el comienzo de algo mucho más grande, un plan que Sor Beatriz había estado preparando durante décadas. Según el relato de la supuesta hermana María de la Luz, la Orden de las Hermanas Beltrán nunca había sido una orden religiosa convencional. Bajo la fachada de devoción católica, eran guardianas de conocimientos antiguos, preservados y transmitidos a través de generaciones de mujeres de la familia Beltrán y otras familias seleccionadas. Nuestra verdadera misión, escribía, era proteger y estudiar textos que la Iglesia consideraba heréticos, pero que contenían sabidurías olvidadas. Conocimientos sobre medicina, astronomía, física y otras ciencias que estaban siglos adelantados a su tiempo. La carta explicaba que Sor Beatriz había descubierto entre los manuscritos más antiguos referencias a un ritual que permitiría a un grupo selecto acceder a un repositorio de conocimiento universal. Este ritual requería el sacrificio voluntario de 13 almas puras y la participación de 14 guías que abrirían el camino. Las 13 hermanas no fueron asesinadas, señor Salazar. Ellas se ofrecieron voluntariamente, convencidas por Sor Beatriz de que sus almas servirían a un propósito mayor. Nosotras, las 14, realizamos el ritual aquella noche. Lo que no esperábamos era que funcionara de la manera en que lo hizo. La carta continuaba describiendo cómo, tras completar el ritual, se abrió lo que María de la Luz describía como una puerta de luz en el centro de la biblioteca subterránea. Las 14 hermanas cruzaron esa puerta, encontrándose en un lugar que no era de este mundo. No puedo describir adecuadamente lo que vimos y experimentamos. No existen palabras en ningún idioma humano para ello. Solo puedo decirle que adquirimos conocimientos y habilidades que nos transformaron. Cuando regresamos, aunque para nosotras pasaron lo que parecieron años, en su mundo solo habían transcurrido horas, sabíamos que no podíamos permanecer en el convento. Las 14 hermanas se separaron, dirigiéndose a diferentes partes del mundo con misiones específicas asignadas por Sor Beatriz. María de la Luz fue enviada a California, donde fundó discretamente un orfanato para niñas. No somos las mismas que entraron en el convento, señor Salazar. Lo que aprendimos nos cambió de maneras que ni siquiera nosotras comprendemos completamente. Algunas de nosotras hemos usado ese conocimiento para ayudar silenciosamente a la humanidad. Otras tomaron caminos diferentes. La carta terminaba con una advertencia. No intente encontrarme. Cuando reciba esta carta, ya habré abandonado San Francisco. Le escribo solo porque creo que merece conocer parte de la verdad y porque las acciones de algunas de mis hermanas me preocupan. No todas regresaron con las mismas intenciones. Salazar verificó la existencia del orfanato mencionado en la carta. Efectivamente, había funcionado en San Francisco entre 1893 y 1911, fundado por una mujer mexicana que se hacía llamar Sister Mary of Light. Los registros indicaban que el orfanato había cerrado sus puertas repentinamente y su fundadora había desaparecido sin dejar rastro. Lo más intrigante eran los informes médicos de las niñas que habían crecido en ese orfanato. Todas mostraban una inteligencia excepcional y muchas desarrollaron carreras destacadas en medicina, ciencias o artes. Armado con esta nueva información, Salazar decidió hacer un último intento por resolver el misterio. Regresó a Veracruz en 1913, en plena Revolución Mexicana, cuando la atención de las autoridades estaba centrada en asuntos más urgentes que un viejo convento abandonado. Lo que encontró en su segunda visita al convento y los documentos que logró rescatar de la biblioteca secreta forman la base del último capítulo de esta historia. Un capítulo que revela conexiones con eventos históricos que nadie hubiera imaginado y plantea preguntas inquietantes sobre la verdadera naturaleza del conocimiento que las hermanas Beltrán protegían. Martín Salazar regresó al convento de las hermanas Beltrán en la primavera de 1913. El edificio, abandonado durante más de 20 años, se había deteriorado considerablemente.
Los muros exteriores estaban cubiertos de hiedra. El techo de la capilla se había desplomado parcialmente y la humedad había causado daños irreparables en muchas áreas. Ya no había guardias. En medio del caos de la revolución, el convento había sido olvidado incluso por quienes una vez se empeñaron en mantenerlo sellado. El estado del edificio era desolador, escribió Salazar en lo que serían sus últimas notas sobre el caso. Sin embargo, la entrada a la biblioteca subterránea permanecía intacta, protegida de alguna manera del deterioro que afectaba al resto de la estructura. Descendió nuevamente a la cámara secreta, esta vez equipado con lámparas más potentes y sacos para transportar tantos documentos como pudiera. Durante 3 días y 3 noches, Salazar acampó en el convento, catalogando y empacando los manuscritos más significativos. Entre sus hallazgos más importantes estaba el diario personal de Sor Beatriz Beltrán, un voluminoso tomo encuadernado en cuero negro, con el símbolo de una estrella de 7 puntas grabado en la portada. El diario, escrito a lo largo de 4 décadas, revelaba la verdadera historia de la orden y sus objetivos. Sor Beatriz no era una simple monja, explica Isabel Cortés, la antropóloga que ha estudiado el caso. Según sus propios escritos, era descendiente de una línea de mujeres que se remontaba a la España precristiana, guardianas de conocimientos prohibidos que se mezclaron con sabidurías traídas por los árabes durante la ocupación de la península ibérica. El diario describía cómo, tras la conquista de México, antepasados de los Beltrán trajeron consigo no solo su fortuna, sino también manuscritos y artefactos salvados de la Inquisición española. Durante generaciones, la familia había ocultado estos tesoros, hasta que Catalina Beltrán decidió crear un refugio permanente para ellos, el convento. La orden religiosa era una fachada perfecta. Bajo la protección de la Iglesia Católica, las verdaderas actividades de las hermanas Beltrán pasaban desapercibidas. Las novicias eran seleccionadas cuidadosamente, no por su devoción religiosa, sino por su capacidad intelectual y su predisposición a cuestionar los dogmas establecidos. Sor Beatriz las sometía a años de preparación antes de revelarles la verdadera naturaleza de la orden. Hoy he iniciado a María de los Ángeles en nuestros verdaderos propósitos, escribió Sor Beatriz en una entrada de 1890. Es la más brillante de las jóvenes, con una mente que absorbe conocimientos como la tierra seca absorbe la lluvia. Sin embargo, me preocupa su fervor religioso genuino. ¿Podrá reconciliar nuestra búsqueda con su fe? El diario detallaba cómo, a lo largo de décadas, Sor Beatriz había descifrado fragmentos de un antiguo ritual descrito en varios de los manuscritos más arcanos. Este ritual, supuestamente originado en civilizaciones prediluvianas, prometía acceso a una fuente de conocimiento primordial, una especie de biblioteca universal que existía fuera del tiempo y el espacio conocidos. El ritual requiere un sacrificio, escribió en 1891. 13 almas puras que renuncien voluntariamente a su existencia terrenal y 14 guías que crucen el umbral. He identificado a las candidatas adecuadas entre nuestras hermanas más jóvenes. Comenzaré a prepararlas psicológicamente para lo que les pediré. Los últimos meses antes del incidente, el diario se volvía cada vez más febril y exaltado. Sor Beatriz describía sueños vívidos y visiones que la visitaban durante sus meditaciones, donde seres de luz le revelaban los pasos finales del ritual. La última entrada, fechada el 16 de septiembre de 1892, víspera de la desaparición, era particularmente inquietante. Todo está preparado. Las 13 han aceptado su destino con una serenidad que me conmueve profundamente. Las 14 guías, incluyéndome, hemos ayunado y meditado durante 7 días. Esta noche, cuando la luna alcance su cenit, realizaremos el ritual en la cámara central de la biblioteca. Si tengo éxito, la humanidad dará un salto hacia adelante en conocimiento y conciencia. Si fracaso, que Dios nos perdone
por lo que hemos hecho. Además del diario, Salazar encontró otros documentos igualmente reveladores, entre ellos un manuscrito titulado Observaciones sobre el retorno, aparentemente escrito por Sor Beatriz después del ritual, aunque no figuraba en su diario. Hemos regresado transformadas, decía el texto. Lo que vimos y aprendimos supera cualquier conocimiento humano previo. Ahora entendemos que nuestra misión es mucho más grande de lo que imaginábamos. Debemos dispersarnos y utilizar lo que hemos aprendido para guiar silenciosamente a la humanidad. Algunas hermanas se resistieron a este plan. Temen que el conocimiento adquirido sea demasiado poderoso, demasiado peligroso. Hemos tenido desacuerdos profundos sobre cómo proceder. Este documento explicaba por qué las 14 monjas decidieron abandonar el convento y simular su desaparición. También sugería que no todas compartían la misma visión sobre cómo utilizar el conocimiento adquirido. Salazar dedicó los años siguientes a rastrear el paradero de las 14 hermanas desaparecidas. A través de su red de contactos y correspondencia con investigadores de distintos países, logró identificar a 7 de ellas. Sor Beatriz Beltrán. Apareció en París en 1893 bajo el nombre de Madame Béatrice Belmont, estableciendo un salón filosófico que atrajo a intelectuales y científicos destacados de la época. Entre sus visitantes regulares figuraban Marie Curie, Nikola Tesla y otros pioneros científicos. Desapareció misteriosamente en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Sor María de la Luz, fundadora del orfanato en San Francisco, como ya se ha mencionado. Tras cerrar el orfanato en 1911, se le perdió el rastro. Sor Carmela Dávila estableció un hospital en Buenos Aires, Argentina, donde implementó técnicas médicas revolucionarias, especialmente en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Sus métodos salvaron innumerables vidas durante la epidemia de gripe de 1918, aunque fueron considerados no convencionales por la comunidad médica de la época. Sor Isabel Monterrey se convirtió en consejera personal de un prominente líder político europeo, influyendo significativamente en decisiones que afectaron el curso de la historia. Documentos desclasificados décadas después revelarían su papel en evitar varios conflictos armados potencialmente devastadores. Sor Juana Palacios estableció una escuela para mujeres en Bombay, India, introduciendo métodos educativos revolucionarios que combinaban conocimientos occidentales y orientales. Muchas de sus estudiantes se convertirían en líderes del movimiento de independencia indio. Sor Teresa Guzmán viajó extensamente por África, documentando conocimientos medicinales tradicionales y combinándolos con lo que había aprendido durante el ritual. Sus notas, publicadas anónimamente, llevaron al desarrollo de varios tratamientos médicos modernos. Sor Antonia Vidal, la única que aparentemente utilizó el conocimiento con propósitos menos altruistas. Hay evidencias que la vinculan con una sociedad secreta europea que influenció a varios regímenes totalitarios. Según los informes de Salazar, fue asesinada por sus propias hermanas en 1923 para evitar que causara más daño. De las otras 7 hermanas, Salazar no pudo encontrar rastros concluyentes, aunque recopiló rumores y avistamientos no confirmados en lugares tan diversos como Egipto, China, Rusia y las islas del Pacífico Sur. Lo más asombroso, escribió en sus notas finales, es cómo estas mujeres, dispersas por el mundo, parecen haber influido silenciosamente en algunos de los avances científicos, sociales y políticos más significativos del último cuarto de siglo. Es como si trabajaran desde las sombras, guiando a la humanidad hacia cierta dirección. El periodista Martín Salazar falleció en 1927, a los 61 años, sin haber publicado nunca sus descubrimientos. En su testamento, dejó instrucciones precisas a su nieta Gabriela. Los documentos debían permanecer sellados hasta 50 años después de su muerte.
Mi abuelo creía que para entonces la humanidad estaría preparada para conocer la verdad, explica Gabriela Salazar, o que ya no importaría porque las consecuencias de lo ocurrido en el convento Beltrán ya se habrían manifestado plenamente. En 1977, Gabriela cumplió la voluntad de su abuelo y abrió los documentos. Contactó a varios investigadores y académicos, pero la mayoría descartó la historia como una elaborada ficción o el producto de una mente obsesionada. Sin embargo, algunos detalles comenzaron a ser corroborados. Registros históricos confirmaron la existencia de todas las personas mencionadas en la investigación de Salazar. El hospital en Buenos Aires, el orfanato en San Francisco, el salón filosófico en París, todos habían existido y habían sido dirigidos por mujeres cuyos orígenes resultaban difíciles de rastrear. Más intrigante aún, entre los papeles personales de Marie Curie, Tesla y otros científicos pioneros, se encontraron referencias a una misteriosa Madame Belmont, cuyas ideas aparentemente inspiraron algunos de sus descubrimientos más revolucionarios. En 1982, un equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo permiso para explorar las ruinas del convento de las Hermanas Beltrán, que para entonces estaba prácticamente en ruinas. Descubrieron la entrada a la biblioteca subterránea, tal como Salazar la había descrito, pero la cámara estaba vacía. Todos los manuscritos y libros habían desaparecido. Lo único que encontraron fue una inscripción grabada en la pared del fondo, en un idioma que ningún lingüista ha logrado identificar completamente. La traducción parcial, según los expertos más avanzados, parece decir: el conocimiento ha sido dispersado. Buscadlo no en los libros, sino en los frutos de nuestro trabajo. Hoy, más de 130 años después de los sucesos en el convento de las Hermanas Beltrán, el misterio sigue sin resolverse completamente. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche de septiembre de 1892? ¿Qué conocimientos descubrieron las 14 monjas? ¿Y hasta qué punto han influido en el curso de la historia moderna? La doctora Elena Rivas, física teórica y una de las pocas académicas contemporáneas que ha estudiado seriamente el caso, ofrece una reflexión final. Lo que me resulta más fascinante de esta historia no es el elemento potencialmente sobrenatural, sino la idea de una red de mujeres extraordinarias trabajando en las sombras para guiar el progreso humano. Si eliminamos los aspectos más fantásticos del relato, aún nos queda una narrativa poderosa sobre conocimiento prohibido, el papel de las mujeres en la ciencia y la historia, y las estructuras de poder que intentan controlar qué sabemos y cómo lo sabemos. Quizás, concluye, el verdadero legado del convento Beltrán no está en los manuscritos perdidos, sino en las preguntas que nos plantea sobre la naturaleza del conocimiento y quiénes tienen derecho a acceder a él. Las ruinas del convento aún se mantienen en pie en las afueras de Veracruz, aunque pocos conocen su historia. Los habitantes locales evitan el lugar, especialmente de noche. Dicen que a veces, cuando la luna está en su cenit, se pueden ver luces azuladas moviéndose entre los muros derruidos y escuchar cánticos en un idioma que ningún oído humano puede reconocer. Y en diferentes partes del mundo, de vez en cuando, aparecen mujeres extraordinarias que impulsan cambios significativos en ciencia, política o cultura, para luego desaparecer sin dejar rastro. Mujeres cuyos orígenes resultan imposibles de rastrear completamente. ¿Coincidencia? ¿O el legado continuo de lo que comenzó en aquel convento hace más de un siglo? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Amigos, hemos llegado al final de esta inquietante historia sobre el convento de las Hermanas Beltrán y el misterio de las 14 monjas desaparecidas. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del tiempo, descubriendo secretos que han permanecido ocultos durante generaciones. Si esta historia les pareció fascinante, les invito a apoyar a La Macabra Historia, para que podamos seguir investigando y compartiendo estos relatos olvidados que desafían nuestra comprensión del mundo.
Suscríbanse al canal, compartan este video con amigos que disfruten de los misterios históricos y activen las notificaciones para no perderse nuestras próximas publicaciones. ¿Qué opinan sobre lo que ocurrió realmente en el convento Beltrán? ¿Creen que las hermanas Beltrán realmente descubrieron conocimientos prohibidos o piensan que hay otra explicación para estos eventos? Déjenos sus teorías en los comentarios, nos encanta leer sus perspectivas. Recuerden que cada semana desenterramos una nueva historia macabra basada en hechos reales, documentos históricos y testimonios olvidados. La próxima semana exploraremos otro misterio que les pondrá los pelos de punta. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras de la historia. Hasta pronto y recuerden, a veces la realidad supera a la ficción más escalofriante.